Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa que tiene la dirección científica del maestro de la infectología, el doctor Daniel Estamburián. Hoy me acompaña un invitado de lujo, el doctor Ricardo Jáuregui, médico geriatra. Hola Ricardo, muchas gracias por venir, gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, gracias a vos por la invitación, es un gusto. Habíamos discutido, sí, gracias. Habíamos discutido de los temas que íbamos a tratar y queríamos sobre todo hacer hincapié en el tema del ejercicio y la alimentación en la tercera edad. Si te parece, empecemos primero, ¿a qué se llama tercera edad? Bueno, eso es una buena pregunta. En realidad hoy ya es una denominación pasada de moda, que tiene origen fundamentalmente en una decisión política que se tomó en una Asamblea Mundial de la Salud en el año 1978 en Alma-Ata, creo que es Ucrania, en ese momento era la República Socialista Soviética, donde, digamos, se llega a un consenso mundial con un objetivo que era, digamos, poner una edad jubilatoria para la gente, ¿sí? Nada más lejos de la biología, digamos. Y lo que se decidió en ese momento fue cortar 10 años por debajo de la expectativa de vida promedio de los países desarrollados y de los países en vía de desarrollo. Y como en ese momento más o menos la expectativa de vida en los desarrollados era 75, de ahí salen los famosos 65 años, y como los de en vía de desarrollo, como la Argentina, era 70, en nuestros países se consideraba que alguien era mayor, era jubilable o retirable, digamos, de su vida activa a los 60 años. Y es como vos decís, ¿no? Lejos de la realidad actual, ¿no? Muy lejos de la realidad actual y muy lejos de la definición de lo que es una persona mayor desde el punto de vista médico, biológico, etc. ¿Y cuál sería esa definición? No existe. Porque, a ver, voy a tratar de ser claro. Digamos, no hay ninguna duda que si uno tiene enfrente una persona o un paciente de 80 años, uno puede decir que es una persona mayor, ¿está bien? Tampoco hay duda hoy en día, sobre todo en comunidades desarrolladas, como pueden ser las urbanas en general, o de las grandes ciudades, que a una persona de 60 años se le pueda decir que es un viejo. Cuesta mucho, porque realmente se está muy bien esa edad. En la gran mayoría de la población, básicamente hoy, salvo algunos pocos países del centro de África, en casi todo el mundo hay tres grupos muy bien identificados, que son 3/3, poquito más, poquito menos, depende del país, donde hay gente muy discapacitada, 30-35%, depende del país, gente que está muy sana en todos los conceptos, y si querés después discutimos un poquito el concepto de salud desde mi especialidad, que no es el mismo concepto de salud tradicional que todos tenemos, y otro 30% en el medio que son portadores de enfermedades crónicas, con achaque, como se le dice comúnmente, digamos que conforman, digamos, un grupo que todavía sigue estando autónomo, viviendo en comunidad, con enfermedades de distintos tipos, ¿sí? Estos 3/3, digamos, hoy están bastante bien definidos, y por supuesto el tercio más sano en general son más jóvenes. Tan es así que durante mucho tiempo nosotros hablamos de viejos y de viejos envejecidos, para aquellos mayores de 75-80 años. Nosotros tendemos a clasificar todo, no solo en la medicina, ¿no? Porque hay que tomar decisiones, pero la verdad que más allá del tiempo que pasó desde esa conferencia hasta hoy, el concepto de tercera edad nació porque, bueno, eran los jóvenes, los adultos, y la tercera y eran los mayores, ¿sí? Después se empezó a hablar de la cuarta, de la quinta, la verdad que son eufemismos, son clasificaciones que no tienen ningún sentido, y el envejecimiento realmente es un proceso que forma parte del ciclo vital de las personas y que desde el punto de vista estrictamente biológico, celular, incluso digamos a nivel de nuestro ADN, que es donde empiezan a ocurrir las cosas, comienza a promedio cuando dejamos de madurar, o sea, entre los 25 y 30 años. ¿A quién se le ocurre decirle viejo a una persona de 32, ¿no? Lo pongo un poco así en ejemplo extremo, para que se entienda. O sea, es un proceso y por eso mismo es tan influenciable por el medio ambiente, por los hábitos y por la genética, que también tiene su tercio de influencia, pero no es la única causa de que una persona envejezca más o menos. Entonces, no es tan simple decir cuándo uno es una persona mayor, porque en realidad si uno tiene 80 años y sigue estando muy bien físicamente, aunque sea hipertenso, aunque por ahí, no sé, vea menos y tenga presbicia o lo que fuera, pero sigue siendo una persona autónoma, trabajando, etcétera,
y es difícil catalogarlo, aunque por ahí fenotípicamente tenga características, un poco de arrugas, etcétera, que son, digamos, las imágenes que nosotros podemos ver de un proceso de envejecimiento, de paso del tiempo, en este caso de la piel, etcétera, ¿no? Bien. Pero todo eso es influenciable, qué sé yo, si tomas mucho sol, vas a tener aspecto de envejecimiento mucho más más temprano que tarde, ¿sí? Y así todo. Bien, entonces teniendo en cuenta esta clasificación y para tener una vejez saludable, entonces empecemos por la alimentación. ¿Influye la alimentación? Sí, influye mucho. Te diría hoy, lo voy a poner, digamos, como un concepto que no lo quiero dar como cerrado, porque las investigaciones siguen, etcétera, pero básicamente hoy tener un envejecimiento saludable, más activo, depende de dos pilares fundamentales, que son la alimentación a lo largo de la vida y el movimiento. Vamos a ponerlo así. Claro, no para un ejercicio. El movimiento. Por supuesto hay otras cosas, ¿no? Pero básicamente son los dos grandes pilares. Quizás se le pueda agregar un tercero que tiene que ver con la sociabilidad o la posibilidad, digamos, de vivir en comunidad. El ser humano es gregario, con lo cual en casi todas estas denominadas zonas azules, que ahora están un poco discutidas, bueno, una de las características que los... Digamos, perdóname, para la audiencia aclaremos que las zonas azules... Las zonas azules son una descripción de un periodista de la revista National Geographic, Dan Brenner, ya de hace algunos años, en la cual él encontró ciertas ciudades o regiones en el mundo donde había un promedio de expectativa de vida de su población que era cercano a los 100 años. Y entonces las empezó a estudiar. Lo gracioso es que se llaman azules porque él las marcaba con un pin azul no por otra cosa. No, exactamente. No, pues se podrían llamar zonas grises, claro. Todas estas cosas que suelen usarse para hablar de personas mayores. Y empezó a estudiar un poco si había características en común, bueno, y estas tres eran las que generalmente, con alguna diferencia, ¿no? El tipo de dieta, el tipo de actividad y la vida social de estas personas era bastante característico en las 5 que él describió. Pero bueno, volvamos a la alimentación. Exactamente. A ver, hoy hay mucho más conocimiento que antes. Voy a empezar de la parte más simple, ¿sí?, a la más compleja. La más simple es, si uno come mal toda la vida, probablemente o no llegue a ser una persona longeva, porque básicamente va a tener enfermedades metabólicas con aumento de riesgo cardiovascular o cerebrovascular, o llegue en este grupo que yo comenté antes de los más enfermos, más discapacitados, ¿no? Porque va a sufrir eventos con mayor probabilidad, si uno no cuida la dieta, la famosa dieta, digamos, rica en grasas, fritos, etcétera, hidratos de carbono, grasas insaturadas, exactamente, a lo largo de la vida, ¿no? Como tiene que ser una constante. Esto no significa no comer más eso, significa que no sea la base de tu alimentación. Exactamente. Cuando uno llega a los 80 años, como yo le digo a mis pacientes, todo lo que pasó hacia atrás no puedo hacer nada. ¿Está bien? Entonces, si a los 80 años uno llegó más o menos bien y le gusta comerse una hamburguesa con papa frita, bienvenida sea. Exactamente. Está todo bien, porque ahí empiezan a primar otras cosas que ya tienen que ver con la malnutrición, como lo llamamos nosotros. La malnutrición o la desnutrición, dependiendo de las estadísticas y los países, en personas mayores está entre un 8 y un 10% de la población general de personas mayores, es alta, se habla muy poco de esto. Y el gran problema de la nutrición en los adultos mayores es el aporte proteico. ¿Por qué? Y acá es donde va entrelazado y de la mano del movimiento del ejercicio. Digamos, lo que perdemos con los años, porque nos vamos quedando más quietos, porque vivimos con mayor confort en general cuando se puede, porque, digamos, mantener una vida con actividad física regular implica no solo educación al respecto, sino constancia, etcétera, etcétera. Vamos perdiendo masa muscular. Un poco por inactividad o menos actividad, y un poco porque si seguimos comiendo de la misma manera que comemos, aunque comamos sanos, ¿no?, más jóvenes, vamos a comer pocas proteínas. O sea, está absolutamente demostrado que una dieta de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso, que es la dieta estándar de proteínas en un adulto joven, en un adulto mayor no alcanza. Y ese adulto necesitan más. Ese adulto, si sigue comiendo lo mismo, en general comer menos, y ahora voy a explicar por qué,
pero si siguen comiendo lo mismo, pierden masa muscular, porque se le suma la inactividad y ese monto de proteína no alcanza a sostenerla. Entonces, ¿por qué necesitan más? ¿Sí? Básicamente necesitan más porque digamos, el envejecimiento en sí mismo como proceso biológico es un proceso inflamatorio, es un proceso que nos tiene, digamos, gastando más energía, ¿sí? Y que por eso es maleable, uno puede aumentar o disminuir esa inflamación. Como en general las cosas que solemos hacer en nuestros hábitos aumentan esa inflamación, sedentarismo, sobrepeso, falta de ejercicio, etc. No estoy hablando ni siquiera de consumo de alcohol o de cigarrillos, o sea, cosas normales. Somos oficinistas, ¿no? o cosas así. Va a hacer, digamos, que el músculo no tome la cantidad de proteína que necesita y la calidad de proteína que necesita. Y acá hay un punto crucial que también quiero dejar muy claro: la proteína que se necesita para que el músculo se recupere es proteína de alto valor biológico, proteína de origen animal. ¿Está bien? Procesada, no procesada. Carne, pollo. Básicamente carnes, lácteos y huevo. Ahora, si querés, terminamos un poquito. Quiero decir algunas cosas sobre todo el huevo. Entonces, esto no significa que una persona vegetariana, por ejemplo, haga sarcopenia, que es la denominación que nosotros le damos a esta pérdida de masa y de fuerza muscular. Pero si la llega a hacer, porque por ejemplo es sedentario o lo que fuera, no va a recuperar solo con proteína de origen vegetal. Eso tiene que ser muy claro. Después se puede consumir derivados de la proteína, se puede consumir aminoácidos, que los aminoácidos, digamos, esenciales ramificados son los que sirven para que el músculo funcione. Está todo bien, pero si son muy estrictos desde el punto de vista de no consumir nada de origen animal, bueno, uno va a hacer una dieta vegetariana rica en proteínas vegetales, pero posiblemente no alcance. Eso es importante destacarlo porque se naturaliza mucho la dieta vegetariana, como que no tiene ningún problema, como que pero sana. Sobre todo, claro. A ver, es sana, obviamente, ¿sí? Pero en esta edad en este punto en particular no alcanzaría. Bien, sabés que tenemos que ir a un pequeño cortecito y como hablaste del huevo, lo vamos a dejar así para suspenso para nuestros televidentes. ¿Cómo no? Hemos concluido este primer bloque de Ciencia Cierta y ya volvemos con más geriatría y el Dr. Jáuregui. No nos abandonen. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta. Y Ricardo, habíamos quedado suspenso de la importancia del huevo en la alimentación en las personas de mayor edad. Creo que ya a esta altura todo el mundo lo sabe, pero por la duda seguimos desmitificando que el huevo no levanta el colesterol. Vuelvo a repetir, alguien de 80 años ya es muy difícil que uno pueda modificar el riesgo aunque tenga el colesterol alto, pero al margen de eso el huevo no levanta el colesterol, salvo que sea frito, como cualquier cosa frita. Ajá. Que ahí lo que realmente levanta el colesterol es calentar el aceite que le cambia la fórmula química. Ajá. Entonces cualquier cosa frita... Inclusive el aceite de oliva, que todos dicen que si lo haces... inclusive el aceite de oliva. Mira. Exactamente, o sea, ese es el problema del frito. Mm. El huevo en sí mismo, primero que tiene albúmina, que es la base de proteína que se utiliza para investigación, para desarrollo de productos alimentarios, etcétera, etcétera, alimenticios, perdón, etcétera, etcétera. Y además es un patrón de contraste para medir la utilidad de las proteínas de otros alimentos. Un huevo tiene 6 gramos de proteína, 2 huevos equivalen casi a un bife, y lo que tiene el huevo es una excelente digestibilidad. Gran problema en los adultos mayores. O sea, los adultos mayores dejan de comer o comen menos carne, entre otras cosas, porque se sienten pesados, porque digieren más lento, a veces porque no pueden morder ya con fuerza, entonces la carne implica cierto, si no está procesada, ¿no? Ciertas características de la masticación que son necesarias, el estado de la dentadura, etcétera, etcétera. Entonces el huevo es un excelente reemplazo, es muy fácil de cocinar en todas sus formas, y realmente nosotros recomendamos muchísimo como suplemento para tratar de llegar a la cantidad de proteínas que se necesitan, que ya que estamos, digo, son entre 1 gramo y 1,2 en una persona normal que se mueve, ¿está bien? Después hay casos particulares donde incluso se llega a dar hasta 2 gramos por kilo de peso. Bien, eso que se decía de que podías comer 1 o 2 por la semana, eso entonces no, podrían comer 1 por día sin ningún problema. 2 por día, 3 por día. Sí. 2 por día, 3 por día, Sí, sin problema. sin ningún problema. Bien, eso es muy importante, Es ¿no? muy Porque importante. no se tiene en cuenta. No, incluso hay países, como Colombia, por ejemplo, donde tuve la experiencia, donde las empresas que producen huevo hacen propaganda en los congresos médicos, en los congresos de nutrición y públicamente, porque ya se considera un factor crítico de la alimentación de la población. Y no es tan caro, Claro, no es tan comparado con la accesible, carne, claro. y realmente, sobre todo en poblaciones de menos recursos, es un muy buen elemento, una muy buena estrategia utilizarlo en la dieta. Así que Reivindicamos al huevo, entonces. no hay que tenerle miedo, ¿sí? Perfecto. Después dijiste, bueno, carnes, pollo, pescado. Todo tipo de carne, Ujú. todo tipo de carne, todas sirven, ¿está bien? Después, bueno, cada una tiene, no sé, si uno quiere además proteger un poco el cerebro, el pescado de agua fría tiene omega 3, digamos, pero hablando estrictamente de proteínas, cualquier tipo de carne de origen animal. Lo que hay que saber un poco, y en este caso nos ayudan nuestras colegas, las nutricionistas, es el gramaje por la porción, dependiendo de qué tipo de carne estamos usando, pero como mínimo debe haber una de las 2 comidas principales del día con alguna proteína de este tipo, ¿sí? Obviamente no hay que olvidarse de comer verduras y frutas, por el agua, por las vitaminas, ¿no? Yo siempre parafraseo a un pediatra que era el doctor Escardó, que decía que las vitaminas se compran en el supermercado, y cuánta razón que tiene, ¿no? O sea, no porque las otras no sirvan, sino porque favorece una alimentación variada, ¿no? En general los japoneses dicen que cuanto más colores uno coma en la semana, más sana la dieta que uno hace, y los colores en general vienen de las frutas y las verduras, además de los otros alimentos. Entonces, digo, son como pequeños tips para acordarnos, digamos, de hacer una dieta más sana. Esto es la proteína fundamental. La base de la pirámide nutricional de las personas mayores es el agua. Eso te iba a consultar, porque ellos no piden agua. ¿Okay? No. O sea, una de las características fisiológicas del envejecimiento es que los centros de control van perdiendo el control, vamos a decirlo así para que se entienda.
digamos, se infiltran de otras células, etcétera, el nodo sinusal del corazón, el centro de la sed, exacto, empieza a perder, digamos, sensibilidad. Entonces se necesita un poquito más de deshidratación para disparar el fenómeno de la sed como búsqueda del agua, y entonces eso hace que por ahí, frente a temperaturas extremas, donde además los adultos mayores suelen no transpirar, sino que pierden se llama perspiración, o sea, por evaporación de la piel, se empiezan a deshidratar y no toman, no sienten esa necesidad. Hay muchas estrategias descritas de cómo hacerlo, pero ese es un gran desafío habitualmente. Que es importante que la familia les ofrezca periódicamente. Y la fórmula de saber cuánto también es muy fácil, es 30 por kilo de peso. Lo que necesitan en el día. Es así, 30 centímetros cúbicos o mililitros de agua por kilo de peso. Sí. ¿No? Eso da un número al cual hay que restarle, si hace las 4 comidas, si come verduras y frutas, más o menos 300 centímetros cúbicos que está en la comida. Entonces eso es lo que quedaría que uno debería tratar de alcanzar como cantidad de agua diaria. Es decir, ponerle que pesara 70 kilos, 30 por 70 serían 2100, menos 300, 1 litro 800. 1 litro 800, 1 litro 700 sería, que es mucho. Es mucho. Es mucho. En general se recomienda, sobre todo en verano, no utilizar bebidas azucaradas para hidratarse, porque eso genera diuresis y se pierde agua. Entonces es una cadena del mal. Claro, o alcohol, ¿está bien? Si en general, digamos, obviamente el agua es lo más insípido que existe y es lo que más cuesta tomar, pero bueno, si uno puede tomar algo saborizado con un poco de, ponerle frutas, no sé, limón, jugo de naranja, alguna cosa mezclada con el agua, sería lo ideal, ¿no? De consumir. Esto no quita que no pueda tomarse un vaso de alguna gaseosa, pero en general, si es gaseosa, tratar de que sea light, tratar de que no supere el litro por día, y un poco eso, digamos, pero sí es un gran tema el de la hidratación, porque además se absorben menos los alimentos, de por sí las personas mayores secretan menos salivas y jugos intestinales en general, eso también normalmente, entonces al estar un poco deshidratado esto empeora. Algunos medicamentos, que toman muchos medicamentos, hace que también se secrete menos saliva, entonces se siente menos gusto, es más difícil tragar comidas que están más secas, eso puede favorecer incluso algún trastorno de deglución porque, y ahogos, ¿no? Claro, porque digamos está todo en menos y entonces si uno está comiendo algo demasiado seco, vamos a poner un alfajor de maicena, por ejemplo. Qué rico, mi preferido. Sí, ese tipo de cosas a veces genera un poquito, no digamos de riesgo de dilución si uno está bien, pero sí de dificultad para tragar. Porque no hay saliva. Bien, tal vez podría ponerse una botellita con la cantidad por esa fórmula que vos nos diste y saber que él la tiene que terminar en el día. Y que el día es largo. O sea, una de las estrategias que nosotros recomendamos es que cada media hora, cada hora se tome medio vaso, no más. Claro. Porque hay que tomarse un vaso de agua entero. Claro. Es mucha agua, son casi 200 centímetros, 150, depende del vaso. Que tome medio vaso cada media hora, una hora, a lo largo del día es un montón de agua. Claro, y sobre todo esto en verano tiene que ser fundamental. Fundamental. Mira, cuando la temperatura ambiente supera los 38 grados, por cada grado de sensación térmica por encima hay que tomar medio litro más de agua. En una persona mayor, ¿está bien? Que es un montón. Es decir, que ya esa fórmula tendríamos que agregarle. Sí. Claro, así que eso hemos tenido verano de 39 a 40. Eso. Esos días hay que cuidarse, no hay que salir, hay que usar ropa holgada, estar frescos y hidratarse todo el tiempo. Y las comidas, idealmente al horno o a la plancha y nada que esté frito en general, o les permitís todo. Vamos de vuelta, estamos hablando de alguien de 80 años, estamos hablando de alguien que quiere envejecer bien. ¿Sí? Si alguien quiere envejecer bien, no es que no deba dejar de comer frito, lo que no tiene que ser es la base de la alimentación, como todos los hábitos, ¿está bien? Si una milanesa cada tanto frita se puede comer, sí, claro que se puede comer. Lo que no puede ser es que uno coma un día milanesa, el otro día huevo frito, el otro día papa frita, o sea, esa seguidilla o comidas grasas en general, todos los días es lo que hace mal a lo largo del tiempo, ¿está bien? Cuando uno es una persona mayor, el tema del frito pasa primero por la tolerancia, que les cae más pesado, no tanto por el riesgo de lo que le puede llegar a producir. Yo tenía un profesor, yo hice mis estudios finales, digamos, de posgrado en España, que siempre nos decía que las arterias después de los 80 años
ya no sufre ningún cambio por ninguna enfermedad solamente por tener más de 80 años. ¿No? Entonces él decía que el principal factor de riesgo cardiovascular era la edad. Era un investigador en endotelio, etcétera, de la Complutense de Madrid. Algo de razón tiene, ¿sí? Ya los viejos médicos de la historia ya hablaban que uno tiene la edad de sus arterias, ¿no? Y de ahí un poco surge a la fecha lo de la edad cronológica, la edad biológica, que realmente es así. O sea, nosotros vemos personas muy grandes que de repente están entrenando para escalar una montaña. O sea, su edad biológica es otra, no es la que dice el documento. Y viceversa, ¿no? Gente muy joven que por ahí, bueno, tuvo mala suerte, porque también el azar juega en todo esto, y aceleró su proceso cronológico, digamos, interno de envejecimiento, y por ahí a edades mucho más tempranas ya están más problemas, más problemas, más discapacitados, han sufrido, digamos, algún evento cardiovascular mayor, ¿no? Sí. Y ahora, para pasar un poquito al ejercicio, para que nos dé tiempo, ¿qué ejercicios pueden hacer las personas mayores? Bien, ¿Tienen algún límite? Así como la dieta, dije, el único cambio que hay que hacer en la típica dieta sana que uno hace de joven es comer más proteínas, en el ejercicio voy a decir 2 o 3 cosas. La primera, que cualquier ejercicio es mejor que nada, o cualquier movimiento, ¿sí? Porque la verdad que es una combinación de circunstancias, no es solamente tener capacidad aeróbica, por ejemplo, poder correr, no es solamente tener equilibrio, y no es solamente tener las articulaciones que no duelan y flexibles, y no es solamente no tener fuerza muscular, o sea, es todo. Un combo. Es un combo. Entonces, cuando uno habla de movimiento o de ejercicio, está hablando de todo eso. Entonces, uno puede hacer ejercicio para cada una de estas cosas. En general, hoy en día, digamos, sobre todo para la prevención de caída, que es un gran problema en la tercera edad, se habla de estrategias polimodales o de estrategia multifunción, digamos, de combinación de todos estos ejercicios. A ciencia cierta, ¿sí? Cuando uno está tratando músculo, cuando uno quiere recuperar el músculo de una sarcopenia, o quiere no perderlo, o quiere llegar con mejor musculatura, ¿sí? Cuando uno se pone más grande, el ejercicio que hace eso es el ejercicio de resistencia. El ejercicio de resistencia es un ejercicio que se hace de potencia, o sea, de fuerza, ¿sí? Multiplicado por varias veces hacer esa fuerza o por tiempo. O sea, hablando en criollo, hay que hacer pesas, por supuesto con una indicación médica precisa, porque no voy al gimnasio y levanto 20 kilos porque me lastimo, no vuelvo nunca más. Claro. A los 80, a los 70 o a cualquier edad. ¿Está bien? Eso es fundamental. Y, Ricardo, se nos acaba el programa de A Ciencia Cierta, lamentablemente, pero te vamos a volver a invitar porque nos has enseñado muchísimo de cómo asumir esta etapa de la vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hemos concluido este brillante programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un nuevo programa de A Ciencia Cierta.